Lo que voy a hacer es una exploración panorámica de algunos problemas que se plantean desde filosofía de la tecnología y también conectados con temas de bioética alrededor de las biotecnologías contemporáneas y particularmente de la biología sintética, que da, yo creo, para tanto los filósofos como estudiantes y estudiosos de otras áreas de humanidades, un montón de temas y de problemas que deberíamos estudiar. Bueno, en primer lugar, habría que decir que la aproximación que se puede hacer al desarrollo biotecnológico en particular, desde luego tiene un componente fundamental que se vincula con los problemas de la bioética contemporánea, porque estamos hablando no solamente de la relación en general que los seres humanos hemos desarrollado, sobre todo en la modernidad y en los últimos años, con otros seres vivos, sino particularmente una relación productiva, técnica, de transformación de la naturaleza, ¿no? En ello hay un núcleo de problemas muy importante, porque si bien los seres humanos siempre han tenido la obsesión, digamos, la idea, el proyecto de transformar el medio natural de acuerdo con sus necesidades, en ello, por ejemplo, pueden acudir al texto clásico de Ortega y Gasset, La meditación de la técnica, ¿no? que es uno de los más importantes en la filosofía de la técnica del siglo XX, Meditación de la técnica. Ese texto se escribió en 1929. Bueno, ahí Ortega ya plantea la idea fundamental del carácter técnico de los seres humanos, ¿no? Y plantea que los seres humanos somos capaces de transformar la naturaleza para adecuarla a nuestros fines y a nuestras ideas, ¿no? Que a diferencia de otras especies, dice él, los seres humanos no viven en un nicho ecológico y no se adaptan fácilmente a las condiciones del ambiente, sino que intentan por todos los medios transformar, modificar, adecuar y ajustar los ambientes naturales a su determinada concepción, no solamente del mundo, sino sobre todo del bienestar, ¿no? Y esto ya encierra una serie de problemas muy interesantes. Pero ese planteamiento que hace Ortega, que es como la quintesencia del antropocentrismo, ¿no? Si los seres humanos son el centro de todo y pueden adecuar la naturaleza, pues es una idea muy antigua, pero que en la modernidad cobra toda su fuerza, justo porque a partir del desarrollo de las técnicas modernas y paulatinamente del desarrollo científico que va a modificar la capacidad técnica, el alcance de la acción humana en la transformación de la naturaleza crece de una manera totalmente descomunal, ¿no? En historia de la técnica y en filosofía de la técnica, en rigor se debe plantear que si hay un salto cualitativo muy importante que se da alrededor de finales del 18 y más bien durante el siglo XIX, en la capacidad de transformación, cuando desde luego surge la primera revolución industrial, se expande por el mundo occidental y luego por todo el mundo, y genera una estructura de transformación de la naturaleza, no solamente que extrae recursos en cantidades totalmente nuevas, descomunales en relación con lo que se hacía antes, sino con la capacidad de transformar la materia, tanto en el uso de recursos inorgánicos como orgánicos, transformarla y convertir
esa materia prima en producciones muy distintas, ¿no? Y entonces la tesis de Ortega pues tiene sentido y es una especie de descripción fenomenológica de lo que ya sucede en el siglo XX, ¿no? Los seres humanos transforman radicalmente la naturaleza, prácticamente todo lo que está sobre la superficie de la Tierra, extraen un montón de recursos, minerales, desde luego agua, petróleo, ¿no? Ya para ese momento la industria petrolera está en auge, algo que se había usado antes de manera un poco aleatoria, si quieren, y quizá mucho más artesanal, se convierte en la industria potentísima, en el combustible, la materia prima del siglo XX y todavía del XXI. La economía se petroliza, ¿no? Y esto da lugar a un enorme crecimiento industrial en todo el mundo. Entonces, sin estas capacidades de extracción de petróleo, de hierro, de metales, de todo tipo, cobre, estaño, zinc, etcétera, y la capacidad de también impulsar una agricultura industrializada, eso sucederá sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, gracias a la petrolización de la agricultura, que es la introducción de insumos y de agroquímicos para aumentar la producción. Eso va a generar pues, una transformación enorme de los ecosistemas, una alteración radical de los ecosistemas que ha generado una crisis ambiental global, que ahora hay muchos indicios y muchas evidencias de este efecto antropogénico. Por si fuera poco, pues además el efecto antropogénico de esa transformación incide en el cambio climático y en particular en el calentamiento de la Tierra en los últimos decenios, prácticamente todo el siglo XX, por el efecto de concentración de gases que normalmente no estaban en esa concentración en la atmósfera, sobre todo CO2, que generan el efecto invernadero, ¿no? Y un sobrecalentamiento de la temperatura global de la Tierra, ¿no? Pero ahí no paró la cosa. Ya para la época de Ortega y de otros clásicos en filosofía de la tecnología como Jacques Ellul, Hans Jonas, Gunther Anders, incluso Donaidi, ya en los años 70, 80, comienza a surgir una nueva revolución tecnológica que es de las más importantes actualmente y que tiene, vamos a otra escala de transformación, que es la revolución biotecnológica. Desde la postulación de la estructura del ADN en 1953, se desarrolla rápidamente la biología molecular, que permite entonces un análisis mucho más detallado de la composición bioquímica de los seres vivos, a partir de la lectura y secuenciación del ADN, y se comienzan ya a experimentar de entrada modificaciones en la estructura genética de los seres vivos con el objeto de obtener resultados técnicos, ¿no? Y mucho antes de que se conociera, y de hecho no se conoce muy bien cómo funciona esa estructura genética, sabemos leerla en principio, pero no sabemos exactamente qué significa, ¿no? Ni cómo se modifica, cómo se estructura y cómo se prenden y se apagan los genes. Esto da lugar, en primer término, a un determinismo genético que ya había preexistido incluso desde las leyes de Mendel, pero que tiene nueva fuerza y se creía todavía en los años 80 que la secuenciación de genomas era la clave entonces para modificar y fabricar literalmente nuevos productos naturales, biológicos, e impulsar la industria no solamente alimenticia, la agricultura, sino la industria de materiales y de nuevas producciones de aplicación industrial, ¿no? Ese determinismo, si bien no ha cedido en la base, en la idea fundamental de que el conocimiento de la estructura bioquímica de los seres vivos es lo determinante para poder hacer modificaciones controlables, ¿no? Tenemos que decir, bueno, que toda técnica tiene dos funciones esenciales, ¿no? No solamente conocer la composición y estructura de sus artefactos, sino sobre todo poder controlarlos
y manipularlos, ¿no? Si no, no podemos decir que eso es una técnica. Y la biotecnología empieza a surgir a partir del conocimiento y cada vez más preciso de la estructura bioquímica de los seres vivos a partir del ADN, con la intención expresa de intentar modificaciones y producciones bioartefactuales. Por eso nosotros hemos planteado la idea, y tampoco es novedosa, hay otros autores, en particular Kiko Lee, que han planteado también la idea de bioartefactos, ¿no? Hay otra colega alemana que habla de biofacto, bueno, así ha sido traducido al inglés, no parece un término muy feliz. Bioartefacto tampoco, que es una palabra muy bonita, pero es muy explícita en lo que significa, ¿no? Son artefactos que han sido producidos a partir de no solo de material biológico, sino de organismos que han sido modificados como artefactos, ¿no? Entonces, en la larga historia del desarrollo técnico, la humanidad pues ya había producido bioartefactos antes, con técnicas de, por ejemplo, de fermentación o de transformación mediante la agricultura. Se habían los hechos logrado transformaciones genéticas incluso muy profundas con la domesticación de plantas y animales, ¿no? Eso comenzó pues, hace milenios, pero no se conocían los procesos, ¿no? y la estructura genética que explica, digamos, esas transformaciones. Y a pesar de que había, desde luego, usos técnicos, por ejemplo, desde que se conocen las técnicas de fermentación, que dieron origen a las bebidas más apreciadas en el mundo, ¿no? Que son todas las bebidas fermentadas, tanto de cebadas, bueno, de granos como de frutas, que todas las culturas curiosamente tienen, descubrieron por alguna razón. Muy probablemente fueron descubrimientos muy empíricos y muy accidentales, nadie lo sabe con precisión, pero pronto lograron controlar esas técnicas y mejorarlas y seleccionar adecuadamente qué tipo de plantas y qué tipo de frutos y granos eran adecuados para fermentarlos y cómo controlar la fermentación. Y se lograron técnicas muy precisas. Ya se sabe que en Egipto, ¿no? Hace milenios ya había buena cerveza y probablemente era bastante buena, ¿no? El vino que se conoce por las alforjas, hay restos de la vinificación de las alforjas tanto de la antigüedad grecolatina, sobre todo griega, como en Mesopotamia y en Fenicia. Probablemente el origen del vino es más antiguo y vino del Medio Oriente, desde luego, y la vinificación se conocía ya desde hace tiempo y se practicaba con mucha precisión y mucho rigor. Y pues nadie lo sabe, pero a lo mejor los vinos, se cree que los vinos romanos y griegos eran más o menos potentes, pero no tenían un potencial mucho de guarda. Las alforjas eran un buen sistema, pero era muy poroso. Y como se sabe, esto se ve fácilmente en el banquete de Platón, ¿no? El vino se rebajaba con agua, ¿no? Se hacía con una especie de sangría y era un agua de uso porque el agua no era muy salubre muchas veces. De hecho, se prefería más tomar vino que tomar agua, ¿no? Eso es un bioartefacto, porque es un producto técnico que está vivo. Por cierto, los vinos de ahora muy sulfiteados, muy industrializados, no están vivos, ¿no? Aunque parezca lo contrario. Y ahora hay una nueva moda de producir vinos, dicen algunos naturales o vinos orgánicos, no es exactamente lo mismo, que tengan sus propias bacterias naturales, sus propias levaduras, ¿no? Y se ve al microscopio. En el microscopio tú ves un poco de vino producido normalmente ya en las grandes bodegas muy industrializado y no tiene prácticamente levaduras, ¿no? Y ves un vino natural y es como un yogurt, ¿no? Tiene millones de levaduras propias. Eso ya sería un bioartefacto porque fue un producto que tiene una intencionalidad técnica y es resultado de una intervención humana con un determinado conocimiento, antes muy empírico, ahora mucho más científico, o a veces muy científico, que va por resultado una transformación de ese organismo o de esos organismos y de esa materia natural, ¿no? Entonces,
El vino que ya se hacía en la antigüedad y el de ahora, pues no es una cosa que existe en la naturaleza como tal. ¿Me explico? ¿No? O sea, por más que uno deje un jugo de uva a fermentar, no se produce tal cual un vino. Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que mantener la temperatura, hay que ahora que hacer una serie de procesos muy especializados, hay que saber de bioquímica para controlar la fermentación, pararla a veces, acelerarla y finalmente dar un producto que tiene que ser embotellado y tiene que ser guardado especialmente, ¿no? Entonces, eso es un producto típico, técnico, no existe como tal en la naturaleza. Es una producción humana. Igual que la cerveza, igual que muchos derivados de productos alimenticios. Pero lo mismo pasó con los animales. Los animales fueron domesticados en una larga historia de interacción con humanos. Se sabe que no más de 20 especies, por suerte, ¿no? Los humanos quisieron domesticar todo tipo de animales y obviamente no podían, ¿no? No podían domesticar animales muy salvajes, muy grandes. Se puede decir que hasta cierto punto domesticaron elefantes, camellos, pero nunca felinos en realidad, nunca reptiles. ¿Y qué domesticaron? Pues mamíferos cercanos. Los más antiguos que se conocen, desde luego, son los perros, que son lobos domesticados. Se cree que hace más de 16.000 años comenzó la domesticación de perros, de tal manera que los perros modernos pues no tienen nada que ver con sus ancestros lobos. Y aunque todavía sigue existiendo lobos, están a punto de extinguirse porque los humanos los han cazado y exterminado, gracias al cuento de la Caperucita y todo eso, ¿no? De veras, por una mala fama, ¿no? Que los lobos eran malos, peligrosos, y se comían las gallinas, se comían otros animales de granja. Por eso fueron exterminados prácticamente de Europa y también en el norte de América y en otras partes. Pero bueno, entonces esa domesticación de animales también es una producción bioartefactual. Comenzó hace millones de años, digo, hace miles de años, y dio por resultado variaciones genéticas que son propiamente técnicas. O sea, los perros, podemos decirlo así, es una tesis filosófica, los perros no existen en la naturaleza. Nunca existieron en la naturaleza, existieron lobos, ¿no? Igual que las vacas nunca existieron en la naturaleza, son una derivación de la intervención humana en la crianza y la selección de estos animales. Igual que los toros, que incluso los que se siguen lidiando, esto es un eufemismo para no decir matando en mataderos que se llaman plazas de toros, ¿no? ¿Qué sucedió en ese tránsito? Hubo una intervención humana con conocimiento empírico que mediante la crianza y la selección fue seleccionando características y por tanto produciendo variaciones y selecciones genéticas en las especies, de tal manera hasta especificarlas y generar distintos tipos de razas. Lo mismo pasó con los granos, el maíz, el trigo, el arroz, los principales que nos comemos, con animales que fueron domesticados como cerdos, vacas, gallinas, gansos, borregos, ovejas, llamas, cabras, perros, ¿qué más? Faisanes, y una docena más de animales, ¿no? Mucho menos en los camellos y elefantes y otro tipo de mamíferos que se utilizaron en determinadas zonas geográficas como animales de transporte, de carga, ¿no? El caso de los caballos sí también es especial, hay una intervención humana muy fuerte y fueron seleccionadas las características, los caballos que eran de carrera, de carga y sobre todo de combate, ¿no? Esta domesticación de animales, por ejemplo, generó que en la historia de la humanidad, pues nadie sabe cuántos, pero han muerto millones de caballos en combates, ¿no? Fueron los animales de guerra por naturaleza, y ellos nunca quisieron estar en una guerra, ¿no? Nadie les pidió su opinión, y fueron seleccionados por sus características para ir a la guerra, y los humanos los produjeron, los cultivaron, los criaron, y generaron razas específicas de caballos muy fuertes, muy veloces, para el combate, ¿no? Esto empezó también en Medio Oriente, se extendió a Europa y también en Norteamérica, ¿no? Donde había caballos salvajes que utilizaban las comunidades indígenas
y que también fueron domesticados, ¿no? Entonces hay una extensión de la domesticación del caballo, que es una historia impresionante, que cruza toda la historia de la humanidad y toda la economía, la cultura, la política y sobre todo la guerra, ¿no? Esto aparece en una novela que después fue una mala película de Spielberg, Caballo de Guerra, no sé si la han visto, ¿no? Pero el libro es interesante porque habla de esa historia, ¿no? Entonces, los caballos siempre han estado presentes en las guerras humanas, pero también de repente camellos, elefantes y otro tipo de animales, pero no eran tan aptos, no fueron seleccionados de la mejor manera para que estuvieran como verdaderos vehículos, transportes y verdaderos tanques de guerra, ¿no? Que incluso estaban artillados algunos caballos, ¿no? Con las lanzas y las púas y todo eso. Y no solo jalando carrozas. Entonces, la domesticación de animales también se debe considerar un producto bioartefactual, porque lo que dio por resultado fueron especies modificadas, alteradas, que se separaron de sus ancestros silvestres, digamos, salvajes o naturales, y de tal manera que también podremos decir las razas actuales de caballos, cerdos, gallinas, perros, cabras, todos estos que mencioné, más o menos veintitantas especies, no existían como tales en la naturaleza, son un producto humano que nosotros pusimos en el mundo, en los ecosistemas, a veces bien adaptados, a veces no tan bien adaptados, y que podemos, y además hemos trasladado de un ámbito a otro. Hay una historia que se conoce, por ejemplo, cuando llegaron, digamos, los occidentales a Hawái, llegaron los colonos norteamericanos, se llevaron cerdos, que no había obviamente en Hawái, y algunos de esos cerdos escaparon y se volvieron salvajes y invadieron una zona de la isla que todavía hace unos años había una zona de protección en donde se veía cómo los cerdos habían dominado toda esa zona y habían extinguido otras especies y eran como los reyes de una colina, digamos, ¿no? Y nadie se acercaba ahí porque un cerdo enojado, no sé si los han visto enojados, pues sí es bastante peligroso y sí te puede soltar una buena mordida y te arranca un buen pedazo de la pierna o del brazo, ¿no? No son tan felices y pacíficos como uno cree. Sus compañeros genéticos, los jabalíes, que pues, no sé si todavía existen, pero que uno puede registrar cómo se comían los europeos los jabalíes, si uno ha leído Asterix, ¿no? Eran animales silvestres que poco a poco fueron domesticados. Entonces los humanos llevaron especies de un lado para otro, y esto es lo que se llama especies exógenas, que algunos de ellos se convirtieron después en animales silvestres, entre comillas, en esos espacios, como estos cerdos salvajes que hay en Hawái, o como cualquier cantidad de tipos de ratas o de moscas que hay por todo el mundo y que no son autóctonas, ¿no? Lo mismo con las plantas, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, sobre todo en el sur, hay una invasión de eucaliptos, que es un árbol que no es endógeno, que es una especie de depredador, se hagan cuenta que es un alien, ¿no? Y se come literalmente otras especies, sus raíces son muy profundas, pero es un árbol muy frágil y se cae fácilmente incluso con ventarrones y granizadas. A alguien se le ocurrió la mala idea de plantar eucaliptos porque tuvieron eucaliptos o eran fáciles de conseguir o baratos y la ciudad se infestó de eucaliptos. No debe haber eucaliptos en México, ¿no? ¿Quién los trajo y por qué? Pues quién sabe, ¿no? Son ocurrencias de los humanos que llevaron especies de un lado a otro, incluso de continentes a continentes, de manera lo más absurda, y que han ido repoblando o rediseñándose, a veces sin quererlo, los ambientes y los ecosistemas y el paisaje. Y a veces uno va a una región que aparentemente todo es muy natural, pues ya ha sido alterada por los humanos por las especies de animales y plantas que hay ahí, ¿no? Prácticamente alguien podría pensar, entonces, ¿qué queda de la naturaleza como tal, ¿no? Hoy en el siglo XXI, y a lo mejor queda poco. Quizá las zonas, desde luego, en donde hay menos humanos, en donde no han podido ahí invadir, en donde no han podido llevar especies, que a lo mejor pues ni siquiera es el Ártico y la Antártica, sino, ni tampoco los bosques, que no son las zonas más protegidas del mundo, por su riqueza biológica. Y prácticamente los humanos han logrado pues, estropear y alterar muchos de los ecosistemas en todas partes del mundo. La agricultura, desde que nace la agricultura, podemos decir que la técnica nace con la agricultura, por cierto. Algo que a Heidegger no se le ocurre pensar, a pesar de que tenía todo un espíritu bucólico
y rural, ¿no? Han visto sus fotos con sus shorts, vestido de campesino, ¿cómo se llama? La región bávara, ¿no? Bueno, la agricultura entonces nace como actividad técnica fundamental, con toda la intención de entonces cultivar, de seguir manteniendo una serie de producción vegetal, seleccionando las plantas y seleccionando sobre todo los granos que se conseguían, porque los granos los humanos se dieron cuenta que se podían almacenar, que duraban bastante, que se convirtieron en monedas, ¿no? El trigo y, por ejemplo, en Mesoamérica el cacao, ¿no? Al mismo tiempo era una moneda, y como monedas tenían un valor en sí mismo, un valor de cambio y un valor de uso, porque eran productos técnicos. Y la agricultura entonces es la responsable fundamental desde que existe. Antes los humanos eran nómadas y más bien recolectores, cazadores recolectores, y después se volvieron agricultores, ¿no? Y eso explica también diferencias políticas fundamentales en algunas historias y sobre todo diferencias sociales y conflictos en el mundo entero, ¿no? Entre quienes siguieron siendo más, digamos, recolectores y después ganaderos o granjeros, y quienes eran agricultores. Pues la agricultura determinó también el origen de los estados, de las religiones y de las estructuras políticas, porque permitía la estabilidad, ¿no? De un territorio fijo, un capital básico, que es la tierra, obviamente, y la producción que daba esa tierra, que son los granos, fundamentalmente, que es el alimento fundamental de la humanidad, ¿no? El alimento fundamental de la humanidad nunca ha sido, por cierto, la carne, ¿no? Ni siquiera tampoco el pescado, sino los granos, ¿no? La agricultura. Y luego la agricultura de huerto, que se fue diversificando. Todo eso son producciones de artefactuales que existieron en la antigüedad y determinaron entonces cambios radicales en las especies, tanto vegetales como animales, en el paisaje y en los ambientes. Entonces el efecto humano ya existe desde antes. Hay una huella antropológica en toda la Tierra que ha alterado los ecosistemas. Pero hasta el siglo XX, y de hecho, pues, antes de las revoluciones industriales de la modernidad, la humanidad no tiene más que un conocimiento más bien empírico de esas transformaciones, y no sabía con precisión qué estaba produciendo en ese sentido. Tenía toda la intención de una producción técnica, como la describe Ortega y Gasset, de adaptar la naturaleza a nuestras necesidades y nuestros fines, ¿no? Por ejemplo, yo necesito un alimento que se guarde, que no se descomponga, si hace mucho calor o mucho frío, que resista el ambiente. Y lo mejor es grano de plantas como el trigo o como el maíz, ¿no? Que puedo guardar en silos, que puedo acumular, y eso me da poder, porque el que acumulen los granos, esto pasó con los faraones, eran los dueños de los graneros, o en el caso de los gobernantes en Mesoamérica, pues también acumulaban los granos de maíz y de cacao. Quien detente el control de esa producción tiene el poder económico y político de toda una sociedad. Y eso generó divisiones sociales, clases sociales, que incluso castas en algunas regiones, ¿no? Pero les digo, no había un conocimiento muy preciso de cómo se producía ese cambio. Hasta la revolución del siglo XX, en que se conocen muy bien ya los mecanismos genéticos que explican esas selecciones y cómo los humanos fueron haciendo selección, ya lo postula Darwin, porque él postula la idea de la selección natural a partir de la selección artificial, al revés. O sea, estudiando cómo los humanos iban seleccionando animales y plantas, se da cuenta que no es casual, que hay un proceso lógico, digamos, una secuencia que va seleccionando rasgos en las especies. Entonces él, viendo lo que hacían los humanos seleccionando plantas y animales, postula que la naturaleza misma hace también eso, que hay una selección natural de base, que va entonces dirigiendo, por decirlo así, el proceso evolutivo, seleccionando características y determinando la variación de las especies. Porque eso es lo que hacen también los humanos, ¿no? Lo que hacemos es seleccionar características y mediante sistemas de cruzas y de cultivo
se fueron entonces mejorando, se dice, o adaptando mejor las especies de animales y plantas que servían para los fines humanos, fundamentalmente para el consumo, bueno, no solamente para el consumo, también para el vestido, para distintas sustancias que se utilizaban con usos industriales, ¿no? Y ahora eso está renaciendo cuando se habla de biomateriales y parece muy elaborado y muy sofisticado que te digan que una construcción va a ser hecha con adobe modificado, o que no sé si han visto ahí ahora unas ventanas que tienen una placa de bacterias que son luminiscentes, entonces ya no se necesitarían cortinas, ojalá hubiera esta facultad, ¿no? Unas ventanas que se oscurecen, porque las bacterias reaccionan a la luz, se oscurecen o se aclara la ventana de acuerdo con la actividad fotoquímica, ¿no? Y eso sería algo muy sencillo, fácil de controlar. Digo, si se rompe, pues tampoco pasa nada. O sea, esas bacterias no son tan tóxicas, ¿no? Y son formas que ahora se están ideando de biomateriales, igual que utilizar otra vez madera o huesos. Sí, la humanidad siempre utilizó todo eso como materia prima de construcciones, de aditamentos, de aditivos de todo tipo, además de alimentos y vestido que cubren, como ven, las necesidades básicas. Y energía, obviamente, porque la energía, por ejemplo, de transporte la obtuvo de los animales, sean humanos o no humanos, ¿no? En México, como no había, en Mesoamérica no había mamíferos grandes, pues ¿quiénes eran los animales de carga? Pues los humanos mismos, ¿no? El famoso tameme, ¿no? Que tenían que llevar sobre su cabeza las cosas y los mensajeros que corrían kilómetros llevando las cosas, ¿no? En otras partes del mundo se utilizaron mamíferos grandes como los burros, los bueyes, que después se fueron también domesticando y precisando, y el caballo pues generó una enorme velocidad en el transporte y por eso fueron, como les decía, animales de guerra, ¿no? Y es hasta el siglo XX que la revolución científica de la biología molecular le da a la humanidad un conocimiento más preciso de cuáles son esos procesos de transformación técnica que ya se operaban y le da una nueva posibilidad de hacerlo de una manera mucho más dirigida, controlada, o sea, de mejorar el proceso técnico y de intentar nuevas producciones bioartefactuales. Y entonces tenemos los bioartefactos de nuestra época a partir de la revolución biotecnológica, que se ubica hacia los años 50 del siglo XX, son cualitativamente distintos de los bioartefactos de toda la historia pasada. Ese es un postulado que nosotros tenemos, ¿no? Que se puede comprobar empíricamente. No, como filósofos no es nuestra función andar comprobando empíricamente esas cosas, que eso lo hagan los biólogos y los veterinarios y todo eso. Digo, porque ellos lo saben hacer, no nada más digo porque no es un trabajo que no queramos hacer, ¿no? Pero el postulado filosófico es esto: hay una distinción cualitativa entre los bioartefactos anteriores en la historia, porque eran bioartefactos por selección, por cruzas, se llama en inglés breeding, por métodos aleatorios, empíricos, que se conocen muy bien, que eran muy efectivos, pero que no tenían un potencial de producción industrial, ni tampoco de generar en realidad rápidamente o de inmediato, por ejemplo, nuevas especies o cruzas que resultaran en propiedades nuevas. Esto se logró durante siglos y milenios. Entonces, ya el maíz que conocemos, el famoso maíz criollo que comemos en México, ¿no? Fue el resultado de una domesticación, pues prácticamente de 1000 años. Esto no se obtenía de la noche a la mañana, ¿no? Y del teocintle, ¿han visto el teocintle? Todavía existe, sería el maíz salvaje, natural, silvestre, que es chiquitito, de granos irregulares y que no sabe bien, ¿no? De hecho, si se encuentran uno, ya pues, tratan de cocer, pues no se cuece muy bien y sí es nutritivo y todo, pero no es una mazorca de maíz de esas que venden en Coyoacán, ¿no? Para llegar a eso tuvo que haber habido una serie de procesos, de muchas generaciones de cruzas, de selección y domesticación. Así es que en el caso, por ejemplo, de los granos, no fue un resultado inmediato, intencional, y que tuviera esta capacidad técnica de controlar el resultado, ¿no? La biotecnología moderna se propone justamente eso, tener resultados inmediatos, controlar el proceso y producir cosas nuevas.
literalmente especies que no existen, propiedades que no existen en la naturaleza, o bien combinar propiedades entre organismos vivos de tal manera que se produzcan nuevas cosas. Se intenta desde los años 70 la primera modificación con ADN recombinante, y hay un biotecnólogo, Chakrabarty, que se hizo muy famoso porque él quiere patentar una bacteria modificada genéticamente que tiene la propiedad de descomponer el petróleo. Entonces esas bacterias, echadas en millones obviamente, él planteaba la tesis, y creo que nunca se ha hecho bien, que ante un derrame de petróleo en el mar, por ejemplo, esos que han sido terribles, ¿no? Ha habido varios en el Golfo de México y en todos lados, se liberaban esas bacterias, y las bacterias naturalmente entonces iban a descomponer el petróleo y limpiar, por tanto, el agua del petróleo regado. Las bacterias lo que hacen siempre es comer y defecar, ¿no? Eso es todo lo que hacen. Y con eso pueden matar a todo el mundo, porque esa es su actividad natural. Además de comer y defecar, dividirse. Ni siquiera tienen tipo de sexualidad, simplemente se dividen. Y entonces las bacterias son una especie de maquinaria biológica en sí misma. Los biotecnólogos las vieron ya con intencionalidad técnica muy orteguianamente, diciendo, estos microorganismos tan activos, tan productivos, nunca van a pedir condiciones salariales, ni van a hacer huelga, nada de eso, ¿no? Son esclavos perfectos, ¿no? Pueden ser muy útiles si las sabemos utilizar, si las sabemos conducir hacia donde queramos, ¿no? Entonces Chakrabarty se inventa y quiere patentar una bacteria que descompone petróleo, ¿no? Le niegan la patente, eso fue en 1970 y tantos, 72 creo. Hubo un proceso legal de 8 años en que Chakrabarty dice, no, concédanme una patente en Estados Unidos porque yo estoy inventando algo nuevo. Esta bacteria no existe en la naturaleza. No hay ninguna bacteria hoy por hoy que tú la puedas utilizar para degradar petróleo, ¿no? Hay bacterias ya muy conocidas, por ejemplo los lactobacilos, que es muy bueno tomarlos, les recomiendo que siempre estén tomando lactobacilos, porque si eso sí se defiende uno de bacterias malas, ¿no? Mientras más bacterias buenas tenga uno en la panza, pues es más fácil resistir otras enfermedades y otras bacterias que producen toxinas muy, muy terribles. Y entonces él dice, a ver, esa bacteria no existe en la naturaleza. Yo estoy inventando y produciendo algo nuevo que corresponde al proceso técnico convencional, y por tanto esto tiene una originalidad y puede ser concedida una patente. La oficina de patentes gringa le dice, sí, pero esto es un organismo vivo. Los organismos vivos no son patentables, ¿no? Estamos hablando de 1970 y tantos. Hay todo un debate legal, él se consigue buenos abogados, porque además era de la Universidad de Stanford, creo, y gana el juicio. Le conceden la patente en 1980, la primera patente biotecnológica. Entonces, una bacteria transformada genéticamente que no existe en la naturaleza previamente. Y a partir de ahí se genera un boom de la industria biotecnológica, que es ahora de las más bollantes y aceleradas, y eso ha dado lugar hasta la biología sintética, como hoy se conoce. La intención entonces de la biotecnología contemporánea, y sobre todo de la biología sintética, entonces voy a ver unos fragmentos, ya no es solamente modificar y alterar especies mediante la selección y cruza, que eso es muy lento, implica condiciones ambientales, desde luego toda una serie de interacción biocultural entre humanos y medio ambiente, como sucedió con los cultivos. O sea, la gran proeza de los cultivos de la historia de la humanidad, sobre todo los 3, 5, 6 cultivos fundamentales que comemos, no fue obra de biotecnología como la entendemos ahora, no fue obra de unos científicos, ¿no? Ahí trabajando en un laboratorio que dijeron, ahí está el maíz, ¿no? Sino fue un proceso muy lento de generación en generación, de verdadera cultura, de cultivo, cultura de una cultura material que se fue extendiendo y heredando de generación en generación. Ahora lo que hace la biotecnología es algo mucho más rápido, más directo, y que no está conectado con toda una línea de continuidad de tradición cultural.
Y entonces el objetivo no solamente es modificar para usos humanos algunas características de especies, como ya lo hace la biología de ADN recombinante, que tú puedes modificar entonces bacterias, puedes modificar incluso mamíferos, puedes clonar mamíferos, ¿no? Como fue la famosa Dolly, ¿no? Que esa no estaba modificada, simplemente la clonaron, pero hubo una modificación en bioarte muy famosa de Eduardo Cac, no sé si la conocen, la coneja alba, que fue modificada genéticamente antes de nacer para que adquiriera una propiedad que tienen otras especies como las medusas, que es un tipo de proteína que también es fluorescente, que ante cierto tipo de luz genera una reacción y en una cámara oscura se ve fluorescente como verde, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba, no es que Alba fuera un conejo verde, sino que ante un foco especial y una cámara oscura, la reacción de sus proteínas insertadas en su genética, que no son de esa especie, genera una reacción fluorescente, como hacen las medusas en el fondo del mar, ¿no? O sea, tienen luz propia esas especies, pues porque viven en la total oscuridad. Si nosotros viviéramos en la total oscuridad, tendríamos algo así, porque se hubiera seleccionado naturalmente, ¿no? Sería lo lógico. Pero no lo tenemos. ¿Por qué razones no tenemos alas, ni tenemos escamas, ni tenemos muchas cosas que quisiéramos? Pues porque no estamos adaptados a esos ambientes y nunca vivimos en esos ambientes. Por ejemplo, no somos animales marinos, por más que nos guste el mar, ¿no? Y que nuestros ancestros hayan venido del mar, no somos animales marinos. Y hay muchas pruebas de ello. No tenemos escamas, no aguantamos, no podemos respirar abajo del agua, no soportamos la salinidad de los mares, y, ¿no? Y sin embargo, ahí estamos de necios yendo al mar y queriendo vivir en el mar porque es más sabrosa la vida y no sé qué. Pero no somos animales marinos, ¿no? Y nos encantaría, pero no lo somos. Entonces, a alguien se le puede ocurrir con biología sintética dos cosas. Primero, mezclar características genéticas de otras especies y entonces que produjéramos un humano con escamas o con ¿cómo se llaman las branquias, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Las agallas para respirar abajo del agua, ¿no? Eso sería un cambio genético sustantivo que daría por resultado, la pregunta es, ¿eso daría por resultado otra especie o no? Una especie de Aquaman, ¿no? Un tipa que pudiera respirar abajo del agua, ¿no? Eso sería ya producto de ADN recombinante, de biología molecular, y en sentido estricto eso sería un ser humano transgénico. Como hay plantas transgénicas, ya hay animales transgénicos. Hay un animal transgénico muy famoso que es el oncomouse, que son ratones que se les insertan genes humanos y que son producidos específicamente para que desarrollen un tipo de cáncer, para estudiarlos, para ver cómo se comporta y a ver si funciona algún tipo de acción no química, y a ver si se encuentra una terapia. Hasta el momento pues no ha habido ningún resultado promisorio que yo sepa, por eso es un animal transgénico y son patentados y los producen en un laboratorio y se venden por millones, ¿no? La biología sintética además intentaría, entonces va más adelante, es un paso adelante y eso es de los últimos 20 años, intentaría producir verdaderas quimeras, ¿no? O organismos vivos que no solamente sean mezclas de dos o tres características, sino organismos vivos diseñados prácticamente de manera completa o desde cero, eso es un sueño, y producir especies que simplemente no tienen ancestría biológica. Entonces, ese viejo sueño humano de producir quimeras, de producir animales fantásticos, podría ser posible si funcionaran los mecanismos que se idea la biología sintética de nuestros días, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista filosófico, que es lo que a mí más me interesa, no solamente son las posibilidades reales que se están desarrollando, a veces son demasiado exageradas por los medios y también por los propios científicos, ¿no? A veces son demasiado optimistas,
Pero más allá de las posibilidades reales, que hoy por hoy hay animales y plantas transgénicos, hoy por hoy ya hay bacterias sintéticas, te les voy a contar la primera bacteria sintética, que la prensa lo popularizó como la primera creación de vida artificial. Eso no ha existido, ¿no? No se puede crear vida artificialmente, en sentido estricto, si hablamos con corrección. Lo que sí se puede hacer, que es lo que hizo Craig Venter y su equipo, es rediseñar o refuncionalizar una bacteria, cambiarle de identidad, que es mucho más que en el caso de un humano cambio de sexo, ¿no? O sea, simplemente cambió todo su genoma, todo el genoma de una bacteria, la desmontó y la reconstruyó de tal manera que esa bacteria se convirtió en otra especie de bacteria. Su genoma cambió por completo. Eso es una gran proeza técnica, que eso fue lo que sucedió apenas hace unos 5 años. Y eso da esperanzas a los biólogos, ahora se llaman sintéticos, de que entonces la biología pase, como su nombre lo indica, de ser una ciencia que empezó, digamos, con la descripción, la taxonomía, a ser una ciencia de síntesis, de producir, ¿no?, nuevas formas de organismos vivos que no existen previamente en la naturaleza. Entonces podrían crear bacterias que no existen, genomas que no existen. Entonces ellos hablan ya de edición de genomas, edición de ADN, de tal manera que ahí se utiliza una metáfora informacional, ¿no? Es decir, uno puede con unas letras construir un texto, y el texto, si tiene sentido, si funciona, podría dar origen a cosas, a entidades nuevas. La biología sintética intentaría entonces producir organismos que, como les decía, no tienen ancestría, no hay antecedentes de ningún tipo en la naturaleza, y que tendrían entonces una utilidad técnica de primer orden. Y ellos piensan que esta sería una forma de creación de vida sintética o de síntesis de materia viva, será mejor decirlo. Y es un siguiente paso porque en la biología transgénica, digamos, o en la biotecnología transgénica, lo que se hacía siempre es combinar características ya existentes, pero no era una alteración de todo el genoma ni una creación de nuevos genomas. Ahora se intentaría, y eso es lo que hacen, o están tratando de desarrollar gente como Craig Venter y su laboratorio, están intentando crear formas sintéticas, ¿no? Es sintetizar, pues, organismos vivos que no existen en la naturaleza. Y eso, por lo pronto, pues da mucho vuelo a la imaginación de todo lo que se podría intentar, desde luego con todo tipo de especies, a partir de la secuenciación de genomas. Ahora, claro, no se puede crear de la nada, requieres un modelo previo y al menos secuencias previas. Y las secuencias previas de genes, ellos le llaman ahora biobricks. Son como, pues así, literalmente ladrillos, ¿no? Pedazos, como si fuera una especie de Lego, ¿no? De modelo para armar, que uno podría con esas secuencias y esos fragmentos empezar a reconstruir una idea técnica muy rudimentaria, construir palmo a palmo, editando pedazo por pedazo, secuencia por secuencia, organismos nuevos que funcionaran. Ahora, ¿qué significa que funcionaran? Pues que estén vivos, ¿no? Y que realicen alguna función biológica. Y esto nos remite, bueno, pues a textos también muy antiguos en la historia de la literatura, que van desde el Golem hasta el Frankenstein, ¿no? Que está la idea de que el doctor Frankenstein entonces crea un ser vivo, ¿no?, a partir de retazos de muertos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Agarra, pone el cuerpo, la cabeza, las manos, no sé qué. Y en esa época Mary Shelley postula que es la energía eléctrica lo que transmite, ¿no?, el impulso vital, como se le conocía el vitalismo en esa época, y no andaban tan errados, solo que pues no sabían que había una composición genética que es la que explica, en todo caso, si un compuesto orgánico puede estar vivo o no puede estar vivo.
y si cumple o no unas funciones, ¿no? El punto crítico es que quizás se puedan construir esos genomas que se desarrollen y se incuben y luego den lugar a un organismo, pero a lo mejor no funciona el organismo, ¿no? Entonces el punto es qué es lo que lo hace estar vivo. El planteamiento que hace, el postulado que hace Craig Venter, él cree que la biología sintética es la refutación definitiva de todo tipo de vitalismo. O sea, que no hay ninguna energía ni fuerza externa, ni por supuesto sobrenatural, que dé vida, como mucha gente sigue pensando, ¿no? Sino que es la propia configuración del código genético, si está bien configurada, si está bien codificada, lo que hace que algo esté vivo. ¿Sí? ¿Me explico en esa diferencia? Y entonces, según ellos, si logran construir, editar, ¿no? Que efectivamente sería poner las letras en el orden adecuado, los componentes genéticos, esos genomas que construyen va a dar origen a un organismo funcional que esté vivo. El siguiente paso, todavía más increíble y que parece totalmente de ciencia ficción, es que podrían cambiar los componentes bioquímicos de la vida. Si hoy hay una material con el que está compuesto todo organismo vivo en la Tierra, ¿no? Que fundamentalmente pues tiene carbono y todos los seres vivos pues procesan oxígeno o dióxido de carbono y están basados en cierta composición tal. Algunos creen que se podría avanzar de una biología sintética a una bioquímica sintética para generar una nueva composición de organismos vivos. Los organismos vivos que estuvieran compuestos de otro tipo de materiales, de estructura bioquímica. Y esto sería ya un paso muy superior, que daría por resultado otro tipo de organismos que en principio serían indiscernibles, obviamente, indistinguibles, pero que si analizáramos su composición, tendría otro tipo totalmente diferente de estructura, ¿no? Entonces imagínense que hubiera humanos compuestos de ciertas proteínas capaces de sintetizar el oxígeno y de producir dióxido de carbono, que eso es lo que hacemos al respirar, capaces de digerir ciertos materiales bioquímicos a partir de nuestras enzimas y tal, y otros seres humanos que pudieran estar compuestos de otra manera y pudieran digerir otro tipo de cosas. Algunos que pudieran digerir metales, ¿no? O que se alimentaran de monedas o literalmente se pudieran comer un árbol, ¿no? Porque tuvieran otra composición bioquímica que los hiciera aptos, por ejemplo, para comerse cualquier cosa. Un gran problema de la humanidad y de cualquier ser vivo es que no te puedes comer cualquier cosa, ¿no? Nosotros no podemos digerir muchas cosas. Un perro no puede comer chocolate, lo saben, ¿no? Su hígado no lo puede digerir, entonces, y muchos animales marinos pues no pueden comer más que plancton, ¿no? O sea que los osos panda no solo no pueden comer cualquier tipo de eucalipto, no porque sean sangrones y les guste nomás uno, sino porque no pueden digerir otra cosa, ¿no? Entonces la composición bioquímica influye mucho en la supervivencia, obviamente, de un organismo. Y las bacterias no todas pueden comer todo. Esta que se inventó el Chakrabarty puede comer petróleo, pero otras no. Unas sobreviven en ambientes ácidos increíbles. Por eso hay una famosa bacteria, la Helicobacter pylori, que vive en nuestros estómagos, ¿no? Y se puede ir comiendo el estómago literalmente, ¿no? Y cuando el resto de las bacterias pues se mueren con ácido, o basta con que les quites el aire y las asfixias, que ese fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Que lo que hace es literalmente asfixiarlas con las toxinas que desprenden unos hongos. Y vamos, entonces, hoy por hoy es muy interesante observar estas producciones. Y les decía, no solamente la mera materialidad sino el discurso. A mí lo que me interesa quizá más
es el discurso de los biotecnólogos y de los biólogos sintéticos, ¿no? Que a veces se emocionan demasiado, pero que ya plantean que se pueda entonces crear vida ex nihilo. En el 2010 el Instituto Venter anunció en la revista Science que había creado la primera forma de vida sintética, el primer genoma sintético, una bacteria de Mycoplasma mycoides, con el ADN mínimo necesario para sobrevivir, que según Venter son 473 genes, nada más. Si esos 473 están bien ordenados, la bacteria está viva y funcionó. Si no, entonces no. El chiste es ver cuál es la configuración, la composición. El genoma sintético es casi una copia exacta a partir de otra bacteria. Fue refuncionalizado, no se inventó de cero, ¿no? O sea, lo que se hizo fue transformar, es un problema de identidad, una bacteria en otra bacteria. Que es como si dijéramos, vamos a transformar a Juan en Pedro, ¿no? Y cambiarle todo su genoma para hacerlo idéntico al de Pedro. Se podría, en principio, antes de que naciera, obviamente. Muchos científicos opinaron que el logro de Venter no implicaba, desde luego, la creación de vida artificial. Crear vida desde cero implicaría saber escribir bioquímicamente los genomas de tal manera que el texto tuviera sentido, que funcione bioquímicamente para que el organismo viva y se reproduzca. Por el momento solo se logró trasladar el genoma de una bacteria al de otra, cambiando por completo su identidad genómica. Es la primera forma, dice Venter, digitalizada de vida. Y utiliza esta metáfora, estamos digitalizando la vida, estamos transformando la vida ya de manera técnica en un proceso de edición que antes se pensaba más como corte y confección, ¿no? Como si fuera sastrería, pero ahora dicen ellos, esto es una digitalización en serio, ¿no? Se edita. De este modo se inició una era en que la biología sintética puede comenzar a construir circuitos, le llaman circuitos biológicos, biobricks, chasis genómicos para diseñar y reconstruir nuevos tipos de bioartefactos de manera similar al surgimiento de la producción de circuitos electrónicos durante la segunda mitad del siglo XX, que impulsó el desarrollo de la tecnología electrónica y sus hoy actual miles de aplicaciones. Ellos creen que estos chasis, componentes genéticos o genómicos, mejor dicho, pueden dar lugar a una nueva revolución industrial que genere todo tipo de productos, materiales, compuestos, organismos, desde luego alimentos, bioreactores, que produzcan energía, que absorban desechos, que generen alimento para animales humanos y no humanos, que capten la energía solar. Por ejemplo, si logramos reconstruir el proceso de fotosíntesis de las plantas y llevarlo a un animal, por ejemplo, que pues, un animal que al mismo tiempo pudiera transformar la energía solar en otra cosa, ¿no? Y le sacáramos mediante un conector esa energía, ¿no? Decir, oye, dame corriente, entonces nada más que tú mismo generas energía eléctrica, o sea, somos transportadores y conductores, pero no generamos energía eléctrica como tal, ni la almacenamos como tal, o sea, que fuéramos pilas vivientes, eso es posible con otros animales también. Y todo esto se está patentando a generar una industria impresionante de la biología sintética y todo un proceso que yo llamo de bioartefactualidad, de producción de nuevos bioartefactos, que son muy distintos a los anteriores, a la domesticación de plantas y animales. Y en palabras de otro autor, Sundar Rayan, también se puede hablar de un biocapital. El biocapital de nuestra época no nomás no podría considerar simplemente la tierra, los granos y los animales que existían antes, no. El biocapital es no solamente el conocimiento, las técnicas, sino los organismos producidos que implican una nueva fuerza económica y un mercado mundial nuevo que está generando, desde luego, muchos beneficios para las empresas y para algunos gobiernos, y produciendo todo tipo de nuevos bioartefactos, ¿no? Ese biocapital no proviene solo del trabajo humano, no es puro valor acumulándose de manera abstracta o concreta, no es nada más tierra y materia viva. Es fundamentalmente materia viva que hace trabajo. Como les decía, las bacterias son las mejores obreras que puede haber en la tierra.
¿no? Mucho más que las hormigas o termitas y que los humanos esclavizados, ¿no? Trabajan por sí mismas. Y de hecho la metáfora que utilizan los biólogos sintéticos ahora es que la vida es una maquinaria, un sistema que funciona con entradas y salidas y que tiene resultados de síntesis y transformación de productos, ¿no? La célula misma es una máquina, ¿no? Tiene además sus propias máquinas como las mitocondrias, y un organismo vivo, tanto microcelular como macrocelular, puede verse como una máquina. Y de hecho, pues así fue en el pasado, ¿no? Utilizamos a animales, plantas y humanos mismos como máquinas, ¿no? Como máquinas para realizar trabajo, que esa es la definición básica de una máquina, ¿no? Es un dispositivo que realiza un trabajo y produce un resultado en una cadena productiva de utilidad. Entonces los organismos vivos ahora se pueden producir, fabricar, diseñar como nueva maquinaria industrial. Y eso es la fuente fundamental del biocapital. Algunos piensan entonces el trabajo humano, la energía humana, será sustituida por el trabajo de estas nuevas máquinas biológicas. Pero algunos han pensado solamente en las máquinas cibernéticas, en las máquinas robóticas, que en realidad son muy difíciles de construir, gastan mucha energía, no son muy eficientes, generan desechos increíbles, y aunque pudieran llegar a ser inteligentes, pues todavía estamos muy lejos de una verdadera inteligencia artificial de tipo informática, ¿no? En cambio, si pudiéramos maquinizar cada vez más animales y plantas, tienes ahí entidades que trabajan, que tienen una actividad propia. Y además, otra característica muy importante, se reproducen. Las máquinas informáticas, por más que se quiera, no se reproducen. Tú no dejas 2 laptops y al día siguiente hay 3, ¿no? O sea, en cambio, si dejas 3 bacterias y al día siguiente hay 1000, ¿no? O no dejas 2 conejos y después hay 10, ¿no? Porque tienen una capacidad reproductiva. Esta capacidad ontológica está siendo muy potente para la visión técnica de la biotecnología contemporánea, ¿no? O sea, esas propiedades que no lo va a tener ningún componente convencional de técnica abiótica o de la materia no viva, lo tiene la materia viva. Y si podemos entonces, dicen ellos, controlar el trabajo y el proceso que hacen los organismos vivos, sobre todo los microcelulares, tendríamos no solamente nuevas fuentes de energía, sino de trabajo, que empezarían, dicen ellos, esto es una verdadera utopía, a sustituir al trabajo humano, de muchas formas. Ya se pueden imaginar muchas variantes. Y entonces los bioartefactos se han constituido por vía de las patentes y del mercado de la biotecnología en nuevas mercancías muy importantes, mercancías que son realmente bienes de capital, o sea, pueden ser consideradas no mercancías de simple cambio, sino que son mercancías productivas, mercancías que están sirviendo para incrementar la producción de ¿qué? Por lo pronto de medicamentos, alimentos, bioreactores, biovectores, pero podría ser el futuro para generar energía, para sustituir procesos incluso computacionales. Están pensando ya en computadoras orgánicas, ¿no? Que sean cerebros vivos, ¿no? O sustituir energía y trabajo que todavía realizamos humanos y algunos animales, ¿no? De tal manera que se transformen radicalmente. Así como fueron sustituidos los caballos en las ciudades de todo el mundo que jalaban carretas, ¿no? Y luego aparecieron estas máquinas automáticas que parecen maravillosas, pero que son súper contaminantes porque dependen de la quema de un combustible, ¿no? Podrán aparecer otro tipo de máquinas biológicas que transportaran o que hicieran los trabajos que hoy por hoy los humanos ya no quieren hacer. Incluso enseñar filosofía, ¿no? Pueden tener un organismo biológico que fuera súper inteligente y que realmente pensara bien.
y que argumentara bien y que tuviera una capacidad de una visión teórica potente, que entonces podría ser un buen organismo filosófico, pongamos por caso. Y esa sería como una utopía mayor. Bueno, yo hasta aquí lo dejo, si hay tiempo para algunas preguntillas, y, ¿no? Vale. ¿Tienen alguna duda, comentario? Sí. Sí. ¿Qué tanto, sobre la carga moral, o sea, qué tan, no sé cómo decirlo, hasta qué cierto punto se puede dejar, o se puede comenzar a dejar una carga moral para, digamos, experimentar Salud. con animales, por ejemplo? O sea, ¿dónde está la carga moral en eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de animales transgénicos, ¿no? Se ha dicho, a ver, si tú produces nuevas especies de animales, ¿para qué? ¿Y qué harías con ellos? ¿No? Miren, por ejemplo, se han planteado incluso en un nivel muy absurdo, personas que defienden la lidia de toros, ¿no? Que es la matanza de toros como un divertimento humano, han dicho, bueno, es que hemos seleccionado a estos animales solo para eso. Y luego, entonces, si no tuviéramos la lidia de toros, ¿para qué servirían? Se morirían, ¿no? Han dicho este argumento absurdo. Cierto filósofo cuyo nombre no voy a decir ha argumentado así, ¿no? ¿Qué haríamos con esos animales? No tienen hábitat natural, no tienen otra utilidad social, entonces se morirían, que es un argumento un poco absurdo, ¿no? Para empezar, sí podrían sobrevivir en ecosistemas, ¿eh? Igual que si tú liberas vacas, pues no necesariamente desaparecerían ni se morirían. Lo mismo que perros y gatos, si tú los liberas, algunos sobreviven y algunos no sobrevivirán por pequeñitos o por maltrechos, pero en principio todo animal puede adaptarse a un ecosistema. Entonces, una de las razones fundamentales éticas que podríamos cuestionar sobre la producción de animales transgénicos o de nuevas especies es que estaremos produciendo animales que requerirían siempre un ambiente controlado, que estarían encerrados en ambientes humanos y difícilmente poder ser liberados en ámbitos silvestres. ¿Qué es lo que pasa con los animales de zoológico y los animales domesticados? No los puedes regresar fácilmente a un ambiente. Eso sería una objeción. Y la otra, quizá más inherente a las funciones del propio animal, es que si se producen animales, sean transgénicos o no, cuyas funciones estén reducidas, en sí mismo se está produciendo un animal disminuido. Por ejemplo, ha habido intentos de producir pollos sin cabeza, sin cerebro, ¿no? Pues a nadie le interesa, nadie ha querido platicar con las gallinas y los pollos. Y entonces dicen, pues ¿para qué? Solo queremos, bueno, hay gente que le gusta comer las cabezas de pollo, pero solo queremos el resto del cuerpo y se podría hacer. Pero ¿qué sentido tendría producir un animal sin cabeza, sin cerebro? O sea, ya es el descaro de solo nos interesa su carne en bruto, ¿no? No nos interesa el animal entero. ¿Sí ven? También hay gente que ha dicho, bueno, si produjéramos toros descerebrados, bueno, en principio no se podrían mover mucho, pero que a lo mejor les ponemos un sensor y entonces los convertimos en una especie de robot toro, y entonces lo lidiamos y entonces ese toro ya no sufre. ¿Cuál es el argumento, cuál es la objeción moral? ¿No? Podría ser, pero producir un toro sin cerebro, sin capacidad emocional de sentir ni de pensar, porque todos los animales pensamos, sería cuestionable éticamente. Porque de manera natural, pues todas las especies de animales tienen toda una composición integral, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso y la capacidad sensitiva e incluso cognitiva tiene funciones biológicas esenciales, tanto para una cobra, un toro, una cabra, una gallina o un humano, ¿no?
Y se acuerdan de Huxley y El Mundo Feliz, ¿no? Cuando producen los distintos tipos de seres humanos, los últimos, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Son los beta, no son los gamma, ¿no? Los gamma son individuos prácticamente descerebrados, ¿no? O sea, son oligofrénicos, no tienen prácticamente conciencia, su capacidad cognitiva es súper reducida y sirven solo para trabajar, ¿no? Eso parecería ya una alteración que desde el punto de vista ético sería muy cuestionable, ¿no? Cuando a lo mejor lo que necesitamos es al revés, ¿no? Que en el caso de seres humanos se potenciara su capacidad cognitiva. Pero otros dicen, ¿y qué pasaría si potenciáramos las capacidades cognitivas de los humanos? Pero resulta que los humanos son ambivalentes moralmente, y si producimos un superhumano con una supercapacidad cognitiva y que resultara un maloso, ¿no? Pues sería terrible. ¿Qué tal si hubiéramos producido un Hitler mejorado genéticamente con una superinteligencia? Hitler no era muy inteligente, es un hecho, ¿eh? Y entonces habrías tenido un verdadero monstruo de una maldad superior, porque mientras más inteligente, más refinada puede ser la maldad, obviamente, ¿no? El que es tonto no puede ser malo, ¿no? Bueno, hace tonterías, pero que resultan en actos negativos, pero no tan sofisticados. La maldad requiere inteligencia. Y entonces el que fuera muy inteligente tendría actos de maldad muy superiores, difíciles de controlar. Eso sería otro argumento ético para cuestionar ello. Un poco sobre este asunto, creo que hay como en el planteamiento un problema quizá filosófico que tiene que ver con la libertad de determinismo, es decir, parece que se parte de un determinismo genético, pero a la vez se considera que es posible determinar o poner como fines a las alteraciones de la genética. Entonces mi pregunta es si el determinismo genético del que se parte es fuerte, o digamos si se tiene una concepción de hasta dónde la estructura genética determina, digamos, el proceso, la vida, el desarrollo de X organismo, y segundo, si es un determinismo fuerte, digamos, nosotros estaremos de alguna manera determinados a determinar. Es decir, como, no tanto como en un asunto de que somos capaces de dominar la naturaleza, sino que justo por nuestra propia genética estamos hechos para determinar de esa forma. Sí, es un problema muy importante. O sea, les decía, todo esto está basado todavía en una idea de determinismo genético biológico, ¿no? Un argumento que se ha solido contraponer es que tal determinismo no funciona en los hechos, y entonces los organismos vivos son mucho más variables, maleables y adaptables. Es un argumento en contra del control técnico, porque tú puedes decir, si tú diseñas un organismo transgénico, pues en realidad no lo estás controlando tan bien porque el determinismo te falla, ¿no? Y ahí va en tu contra, pues, ¿no? O sea, tú puedes creer que vas a prever y a controlar, y resulta que no. Es un argumento precautorio. Sin embargo, ellos también contraargumentan, bueno, pero podemos determinar ciertas cosas y poner límites. Como esto, por ejemplo, le quitamos la capacidad reproductiva a organismos que no queremos que se reproduzcan. Le quitamos la capacidad cognitiva a organismos que no queramos que sean inteligentes. Le quitamos la capacidad tóxica a plantas, por ejemplo, que no queramos que suelten ninguna toxicidad. Entonces, sí se pueden restringir con propiedades muy aristotélicas, ¿no? Que le quitas. Entonces, el bloqueo de esas características en el diseño genómico sería una forma de control técnico. De hecho, ya se hace. Con plantas y animales que se diseñan, digamos, para que sean estériles y no se pueden reproducir, ¿no? No hay manera. Hasta el momento, ahí sí funciona esta causalidad biológica. Pero ahí el cuestionamiento sería entonces, ¿qué sentido tendría producir especies maltrechas así, tan limitadas en algo tan fundamental como su capacidad reproductiva o sensitiva
o cognitiva o incluso valorativa. Porque igual podríamos producir individuos humanos planos emocionalmente o solo con una capacidad física específica, ¿no? Y en principio se podría, ¿no? Claro que es una apuesta, nadie sabe si resultaría así o no, no se han intentado. Y a lo mejor descubrimos que en efecto nuestras suposiciones de determinismo genético no son correctas. Pero por lo pronto sí se puede poner esos límites. Entonces es una especie de sobredeterminación que los humanos sí pueden hacer, como ya se ha hecho con las especies domesticadas de plantas y animales. Eso es un problema no solo de control técnico, sino de las funciones que se quieren, ¿no? Se quieren proponer. Y pues puede funcionar como un argumento a favor y en contra, ¿no? Puede decir, bueno, pues aumentemos los controles y reduzcamos las capacidades de cada organismo que producimos para que sea controlable. Pero por otro decir, bueno, pero pues eso es un organismo cada vez más alejado de las formas, de las propiedades que tienen naturalmente las especies, ¿no? Y que justamente tenemos esas distintas propiedades como formas para sobrevivir distintas condiciones o ambientes adversos. Bueno, estaba pensando Ajá. que antes empleábamos, empleamos la naturaleza para nuestras necesidades y nuestros fines, pero ahora como, bueno, ¿qué sentido tendría crear un ser, algo que sea parte hongo, parte bacteria, qué sé yo, virus de la vez, no lo sé? No sé, a veces se me hace complicado crear nuevos animales. Me parece que de fondo está como una, no sé, un ego. Si lo puedo hacer, lo hago. Ya, sentiría como Dios creó ciertas cosas, puedo mostrar que lo puedo hacer, pero en realidad, ¿qué fines tendría o qué sentido? Porque si no lo puedo usar, o algo así. Y digo, bueno, pues vamos a hacer esa bacteria con esas ciertas capacidades y esto, y a ver qué funciona, y a ver qué nos produce o en qué momento lo podemos acomodar dentro de un ecosistema. Entonces, siento ahí como que ese problema en realidad. Sí, muy bien planteado. Justo en el discurso de Craig Venter, que es uno de los principales biotecnólogos actuales, están esas dos cosas. Por un lado, a veces hasta cierta soberbia de decir los humanos con nuestro conocimiento podemos hacer esto y lo vamos a hacer porque podemos. Y la otra tesis es más sutil, que no sé qué tan ideológica sea, pero bueno, pero intenta ser un argumento potente, que es decir, y eso tiene consecuencias filosóficas. Si lo podemos hacer, estamos constatando que la vida no es más que información genética, que no hay nada superior, ni sobrenatural, ni externo, que no hay ningún componente ni divino, ni espiritual, ni nada en la vida. Ese es un argumento que Venter construye no muy bien, porque luego resbala muy gacho, pero es un argumento digamos, de una visión secularizada de la vida, porque obviamente en todas las tradiciones culturales, y hoy en día, pues es de sentido común, mucha gente sigue pensando que la vida tiene algo de sobrenatural, ¿no? De divino, de espiritual, de no sé qué. Entonces él dice que uno de los motivos, y esto es muy filosófico, ¿no? Para lograrlo, para intentar y lograr ese tipo de producciones, es demostrarnos a nosotros mismos que la vida no es más que genética, información genética. Eso parece decepcionante o parece muy, ¿cómo les diría? Muy pragmático, ¿no? Pero sí tiene
una consecuencia potente desde el punto de vista filosófico, porque en efecto nos reinstala en el debate de qué es la vida. Entonces el vitalismo, que es muy antiguo y que hubo autores filosóficos muy importantes todavía en el siglo XIX y XX, por ejemplo Henri Bergson, es un vitalista como el que más, ¿no? Plantea esa idea, o sea, la vida tiene un origen muy antiguo y la vida es espíritu materializado y no sé qué, y mucha gente sigue pensando en eso, y por vía de un dualismo a veces no muy bien elaborado, pues siguen pensando que hay una distancia y un corte ontológico entre materia y espíritu, y que la vida es inmortal y que en realidad el cuerpo pues se destruye, pero lo demás queda, y seguimos pensando en eso. Entonces Venter dice, si logramos construir a partir de biología sintética organismos como queramos y que funcionen, vamos a comprobar que la vida no es más que materia viva, orgánica, configurada genéticamente. Tan tan. Es una tesis potente, vale la pena repensarla. Para mí, eso es, desde el punto de vista ético y bioético, también es muy importante porque es una visión totalmente secularizada de la vida. En eso tiene mucha importancia. A mucha gente en filosofía eso no le gusta porque en realidad practican un dualismo ahí escondido, ¿no? Y siguen pensando algunos en el espíritu, el alma y no sé qué. Y también es válido que la gente tenga creencias religiosas y todo eso. No me meto con ello, pero filosóficamente es inconsistente. Desde Platón hasta nuestros días. No hay manera de demostrar eso, ¿no? Entonces, la tesis filosófica aquí es totalmente monista y si quieren, aquí sí, unilateral, ¿no? Está diciendo la vida es componentes materiales genéticos que podemos manipular y podemos reorganizar. No hay ningún misterio metafísico ni espiritual detrás. No hay ningún truco. No hay un mago ahí que esté creando, o sea, no hay creador de la vida, pues. Esto es una consecuencia muy importante de esta tesis, que ya de por sí vale la pena pensar, y aunque no se lograra ninguna de las promesas de la biología sintética, puede que todo sea un fracaso rotundo, que a ustedes lo van a ver muy bien en 20, 30 años, 40, no sé. Aunque no se lograra la duda, o más bien el planteamiento que ya plantea es incisivo y va en el núcleo mismo de esta idea del vitalismo tradicional, pues, ¿no? El haber pensado que es una idea muy extendida en muchas culturas, en muchas tradiciones, que la vida biológica es más que vida biológica, ¿no? Y que por eso nos hemos negado a asumir y aceptar que somos simplemente animales. Biología. Esto dicho en esta facultad y en filosofía siempre parecerá algo hereje, ¿no? Pero yo creo que filosóficamente es lo más potente ahora y lo más consecuente. Respecto a lo que acaba de decir, entonces nuestra vida cultural, nuestra vida social, estaría también determinada por nuestra vida biológica. ¿Sí? Eso hay que explicarlo más, pero no es más que eso. La vida es igual, es consistente y somos en ese sentido, desde luego, especies muy distintas a otras, pero con los mismos componentes, las mismas estructuras y los elementos constitutivos similares, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a los humanos? Aparentemente su vida mental, cognitiva, cultural. Pero hoy por hoy estamos descubriendo que no es tan radicalmente distinta de la de otros mamíferos sociales. Lo que pasa es que no hemos sabido comunicarnos con otros ni preguntarles, y a lo mejor la vida mental de un delfín y cultural es tan rica y tan diversa y tan maravillosa como la de los humanos. Y la verdad, la de los humanos no es mucho. La de unos cuantos sí, pero no es. A veces exageramos en esa idea de que nuestras producciones mentales son extraordinarias y fuera de lugar. No, hay que verlo como parte de la forma de integración de una comunidad social, que en ese sentido, algunos biólogos lo plantean así de radical, no es esencialmente diferente de la de otros animales. Pero esa idea cuesta mucho trabajo pensarla, ¿no? Porque tenemos encima toda una tradición judeo-cristiana de
que ha planteado la tesis de una radical diferencia entre humanos y el resto de los animales, el resto de los seres vivos, ¿no? Sí. Bueno, es algo que me causa conflicto y tal vez es falaz en cierto punto, pero estamos en un punto en el que es más difícil aceptar la eutanasia, o sea, matar a un ser vivo que crear un ser vivo. O sea, digo, tú puedes crear algo, una bacteria, un virus, algo así, y ahora es más conflictivo terminar con una vida de un humano que crear un animal con 3 ojos. Ajá. Creo que hasta cierto punto es bastante difícil comprender eso y pues el derecho, ¿no? Siento que es más como el derecho de modificar o de hacer ejercer la técnica para modificar la naturaleza, para transformarla, o sea, las responsabilidades con el ecosistema, no sé si otras cosas de transformo, ¿no? Muy bien planteado. Eso es la paradoja, ¿no? ¿Por qué no aceptamos la eutanasia de una persona que decida morirse cuando quiere morirse? Porque hay algo espiritual, superior, no sé qué. Y no aceptamos que la vida es igual para todos. Y que si quieres, puedes seguir viviendo. Y si no quieres, pues no deberías tampoco ser obligado a vivir a fuerza, ¿no? Por ahí hay algo de eso. Y entonces sí, por vía del mercado y la producción biotecnológica, se ha garantizado, se ha normalizado, se ha hecho, incluso se ha promovido la producción biotecnológica que podría llegar a producir cosas totalmente novedosas, ¿no? Y aunque algunos se escandalicen de eso, no creo que encuentren gran oposición desde el punto de vista social, incluso religioso. En cambio, seguimos pensando que la vida humana tiene unas propiedades excepcionales y únicas, y aunque las tuviera, no va por ahí el asunto de si las personas podemos tener distintas valoraciones de las condiciones de vida y decidir en algún momento dejar de vivir con toda convicción y tranquilidad, porque pues no es ninguna obligación, ningún bien absoluto, ¿no? Bueno, última porque me voy. Bueno, yo tengo duda de los límites de lo bioartefactual, como dónde comenzaría y dónde terminaría, sobre todo pensando en que se define el uso por el humano, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en las comidas, por ejemplo, el foie gras o la carne Kobe, donde no tocan el suelo, las redes y esas cosas, contaría como algo bioartefactual. Sí. Y hasta qué punto podríamos hacer de los humanos bioartefactos. Sí, el gran problema ahí que no hemos podido resolver bien, yo al menos, es que tenemos que hablar de grados de bioartefactualidad. Entonces el foie gras es un grado, un ratón transgénico es otro grado, y una quimera de biología sintética es un tercer grado, ¿no? O sea, hay una diferencia. De alterar un poco, modificar, recombinar genéticamente y producir genéticamente, fabricar genéticamente. Son como 3 grados muy distintos. En el grado de alteración hay también muchos grados, que va desde lo bioquímico, de lo meramente apariencial, agregarle aditivos, a cambiar su fisionomía, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, se podría decir, pues sí, los humanos han sido bioartefactualizados, pues sí, en la medida en que algunas de sus propiedades son alteradas. Entonces, piensen en un atleta de alto rendimiento o en un bailarín de danza profesional o hasta en un músico, ¿no? Su biología ha sido modificada de algún modo, sus propiedades, su sensibilidad, sus capacidades para una actividad en específico, para una función que finalmente es técnica. Lo que pasa es que no hizo alguien desde fuera, aparentemente. En el caso de los atletas, sí, como que los forzaban un poco, ¿no? Por el entrenamiento, la disciplina. El entrenamiento y disciplina es lo que ha hecho a los humanos tener funciones específicas, ¿no?
hay un grado de artefactualidad, sí, pero menor, ¿no? O sea, no se puede decir que haya una mayor alteración. ¿Qué pasaría con las atletas, por ejemplo, sobre todo el bloque exsocialista, que eran alteradas con tratamientos de hormonas y algunas fueron, hubo casos escandalosos, pues se descubrieron de que eran en realidad transgénero, porque tenían una apariencia, eran mujeres que eran, ¿cómo eran? Habían sido hombres que competían en la calidad de mujeres que habían sido modificadas por tratamientos hormonales y que parecían mujeres, pero no lo eran, ¿no? Desde el punto de vista genético y biológico. Entonces, una especie de trampa que se puede lograr, se puede alterar. De hecho, el cambio de sexo vía hormonal antes de la operación gonadal puede ser relativamente sencillo, ¿eh? Y se puede lograr. No lo intenten, pero bueno, si lo intentan es que quieren hacerlo y que no es fácilmente reversible tampoco. No sé si han visto, vean videos, el caso de hombres a mujeres incluso es un poco más rápido. Con tratamientos hormonales salen senos, se cae todo el vello, la voz cambia totalmente, la musculatura se reduce, incluso la estructura ósea se va. Son impresionantes, o sea, las hormonas moldean el cuerpo. Entonces ahí sería un cambio de segundo orden. ¿O qué pasaría con este cambio bioartefactual muy claro, que está con lo que le decía Mario, de cortar propiedades? ¿Se acuerdan los tipos Farinelli, ¿no? Los cantantes de ópera en el 18, que eran castrados, los castrati? Entonces al castrarlos les dan un tono de voz que no podrían nunca haber obtenido naturalmente ningún varón genética y sexualmente. Entonces ese es un bioartefacto total. Y normalmente era algo impuesto, y no es reversible. Eso sería un segundo grado. Pero hoy por hoy, pues no hay humanos transgénicos en sentido estricto y no hay humanos que tengan propiedades muy diferentes de los demás. Por eso seguimos en más o menos un estándar. Hay gente muy inteligente o con mucha memoria o tal, pero no hay una modificación efectiva que haya logrado saltar por encima de la media de las características comunes de la especie, excepto en estos casos, ¿no? Como fue la castración, que se utilizó para formas técnicas muy claras, los eunucos, los cantantes, ¿no? O los atletas, los soldados, incluso, bueno, pues las personas que están disciplinadas en órdenes religiosas, ¿no? Estos que se imponían votos de silencio y después también de castidad, pues es una alteración de alguna forma de sus funciones biológicas, ¿no? Si de veras alguien practica la castidad en serio, ¿no? Y lo asume como un voto, pues tarde o temprano hay una modificación hormonal. No me voy a meter con sus impulsos y sus instintos y sus deseos, pero sí debe haber ahí una alteración hormonal a lo largo de los años. Que a lo mejor no es grave, pero bueno, ¿no? Igual que alguien que se impusiera un voto de silencio. Imagínense, a ver, háganlo. 30 años sin hablar, a ver qué pasaría con su capacidad fonativa después de 30 años. No sé si ha habido algún caso, por cierto, pero bueno, sí ha habido esas modificaciones, pero no llegan a alterar genéticamente, hasta donde se sabe, la estructura humana. ¿Hay estudios, bueno, o programas que apuntan a estudios sobre humanos? Digo, Sí. no se me ocurre qué proyectos, pero... Sí, esto es lo que se conoce como transhumanismo. Busquen así autores como Nick Bostrom, que proponen teóricamente, muchos son filósofos, proponen teóricamente, lo postulan, y los biotecnólogos estarían trabajando ya en ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo produces una persona súper inteligente? Una persona que tenga una fuerza física totalmente diferente. O esto que decía alguien que pueda respirar abajo del agua. Se me ocurre pensar que es como curioso que nos asustemos por estos fenómenos de poder determinar otras cosas. O sea, por ejemplo, supongo, lo de los alimentos transgénicos, ¿no? Ha sido como una solución para alimentar como a los millones de habitantes que hay en la Tierra. Ah. Y eso como que No, se nos supone. altera, ¿no? Pero ya cuando te quieres determinar a ti mismo, pues decir, bueno, si no quieres que haya alimentos transgénicos para alimentar a tantos miles de personas, pues dejes de tener hijos, y eso es como, no, ¿cómo crees? Entonces, a mí se me hace como curiosa esta actitud de los humanos
pero no como terminarnos a nosotros. Ujú. Pues parece que, o sea, seguimos como huyendo de nosotros, ¿no? Como no determinamos lo que ya tenemos y Sí. Bueno, determinamos lo de afuera, no sé. ahí también está el fantasma de ese antropocentrismo que tiene también esos visos de la idea de que los humanos son distintos y excepcionales y por tanto no deberían ser transformados. Hay gente que sigue pensando eso. Desde un punto de vista liberal, laico, cientificista, si quieren, totalmente determinista, pues los humanos son tan modificables como cualquier otro organismo vivo, para los fines que sean. Pero debería decidirlo cada uno. Lo que no se valdría éticamente es que te lo impusieran, ¿no? Si amaneces castrado, pues digo, y que digan, no, pues es que lo hicimos porque así se piensa mejor en filosofía y hemos comprobado que para que llegues a entender a Hegel hay que castrarse. Si te lo hacen sin tu consentimiento, pues no te va a gustar, ¿no? Si tú estás convencido y crees y eso, lo vas a hacer. Y hay gente que hace cosas increíbles por convencimiento propio de que así va a ser mejor, de que su vida va a mejorar, de que, pues por ejemplo, las personas que cambian de sexo, o sea, están convencidos de que están en el sexo equivocado y no hay poder humano que los convenza a lo contrario y lo hacen y a veces queda muy mal y a veces sale terrible y a veces se juegan la vida. Porque las técnicas de cambio de sexo, ya en el caso de la operación de las gonadas, no tiene buenos resultados en general. Es muy complicado. Pero basta con la terapia hormonal, pero luego hay un problema ahí, ¿no? Porque la gente morbosamente piensa solamente en el sexo como sexo gonadal, ¿no? Y eso nos metería todo el tema de la discusión sobre género y la identidad diversa y tal, ¿no? Pero hoy por hoy la gente sí se está transformando, se está cambiando, está asumiendo que no hay nada intocado o intocable más bien en su organismo biológico. Sí es un molde que podríamos utilizar para moldearnos como quisiéramos, ¿no? Se dice. Si lo hacemos desde el punto de vista mental, supuestamente, ¿por qué no hacerlo desde el punto de vista biológico orgánico? Ahora sí me voy porque me están esperando. Ahí terminamos y pues un aplauso. Gracias. Nos vemos.